Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón.
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás. Eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Cuántos pueden declarar que Él es milagroso? Él es el hacedor de caminos. Dilo, iglesia, dilo, iglesia. Milagroso, abres camino. Levanta tu voz, iglesia. Decláralo. Milagroso, milagroso. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. milagroso es el Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más lo cantamos, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres, Así eres tú, así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Eres, oh Dios, un Dios milagroso. Y por ser real, un Dios de poder, un Dios que hace milagros, abre un camino en este momento, Señor, entre el cielo y la tierra. Así como Jacob en su sueño vio la escalera que unía el cielo y la tierra, y al despertar él dijo: no me había dado cuenta que aquí está Dios. Abre, oh Dios, un camino en esta mañana y desciende tu poder. Cumple, Señor, tus promesas. Cumple, oh Dios, tus promesas en esta mañana. Tú eres luz del mundo, excelso, hermoso, santo, bueno. Permítenos, oh Dios,
una vez que tú has escuchado el corazón de esta congregación El Batán, al expresar estas canciones por medio de la alabanza, tú has percibido, Señor, lo que nuestro corazón ha expresado a través del canto. Hoy te rogamos que en este camino, oh Dios, que tú abras, reveles tu voluntad, reveles, Señor, tu palabra. Y así como la lluvia y la nieve que baja del cielo y no regresa más allá, sino que penetra en la tierra y hace germinar al que siembra, y se puede obtener el alimento por la semilla que se siembra. No regrese vacía tu palabra, y cumpla, Señor, el objetivo por el cual en esta mañana tú, oh Dios, al abrir este camino, tú reveles, Señor, tu palabra. Oh Dios, el mundo en el cual estamos está agitado. Busca tomar decisiones, oh Dios, a través de las leyes, sin ajustarse a la verdad, a la justicia, a lo que tiene significado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos. No queremos exponer cosas por decir, que estén sujetos a las emociones y sentimientos de un ser humano. Tu palabra revelada por el camino abierto, oh Dios, sabiendo que tú eres luz en medio de las tinieblas. Refleja, Señor, tu santidad en esta mañana. Muéstranos, Señor, la esencia de lo que tú eres, y que nosotros podamos percibir, aprender, aplicar, vivirlo, desarrollar, construir una nueva sociedad con el impacto de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, por favor. Vemos que algunos padres se han ido a comer muy temprano y han llevado a toda la familia. Un abrazo, Dios les bendiga, queridos papitos. Voy a tratar con temor y temblor que en esa relación de papá, cómo dirigirnos a papá. Y cómo papá respondería al clamor de sus hijos. ¿Qué diría papá en una situación como por ejemplo, como la estamos viviendo como país? ¿Qué diría papá a nosotros que somos papás y que tenemos hijos y que a veces no sabemos cómo manejar las situaciones? Cuando los hijos nos presentan una problemática que a lo mejor no sabemos cómo resolver. ¿Qué hacemos nosotros como papás cuando nuestros hijos se desvían? Cuando nuestros hijos fallan. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como papás? ¿Cómo diríamos nosotros si nuestros hijos dicen tenemos tendencias homosexuales? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos si nuestros hijos han cometido algo que sea muy fuerte? ¿Cómo reaccionamos? Por eso vamos a pedir a Dios que nos revele lo que Él diría si nosotros le consultamos a Él situaciones que nos pasan como papás, como nación.
¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con las personas entre nosotros? ¿Verdad es que nosotros reaccionamos en función de nuestra conciencia? ¿Verdad que es así? Entonces reaccionamos nosotros con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, en función de lo que dice nuestra conciencia. Reaccionamos nosotros en función de los sentimientos, de las emociones que nosotros tenemos. ¿Verdad que es así? Reaccionamos también en función de nuestros razonamientos, de lo que pensamos. Reaccionamos en función de nuestro concepto de lo que es la voluntad. Ahora bien, si estos elementos de conciencia, sentimientos, razonamientos, imaginación, voluntad, no están alineados al ser de Dios, nos vamos a equivocar. Se entiende que nuestra conciencia debería estar ligada a la santidad de Dios, ¿verdad que es así? Si nuestra conciencia no está ligada a la santidad de Dios, ¿qué va a pasar con nuestras decisiones, querida iglesia? Si nuestras emociones, nuestros sentimientos no están relacionados al amor de Dios, ¿cómo vamos a reaccionar cuando se presenta una situación adversa, difícil? Si nuestros razonamientos no están ligados a la verdad de Dios, imagínense lo que nos puede pasar. Si nuestra imaginación no está ligada a la belleza de lo que Dios es, ¿qué va a pasar? Si nuestras voluntades no están ligados al propósito de Dios, ¿qué va a suceder? Todo se va a transformar en algo negativo. Tenemos una sociedad compleja, difícil. Por esa razón, el tema de esta mañana le he puesto como nombre: mi Dios es trascendente e inmanente. Porque si nosotros como papás nos relacionamos de manera vertical con un Dios que es trascendente e inmanente, vamos a poder reaccionar de manera horizontal, en forma adecuada y correcta. Pero si no tenemos claro que nuestro Dios es trascendente e inmanente, no vamos a reaccionar adecuadamente en forma horizontal. Y vienen los desastres en la toma de decisiones. Hombres, mujeres, si no tenemos claro nuestra relación vertical, vamos a equivocarnos en nuestras decisiones, en nuestras relaciones horizontales. ¿Verdad que es así? Pedro, en 2 de Pedro, el versículo 8, él plantea este punto. Pedro, pescador de oficio, dice: no se olviden, queridos hermanos, que para el Señor, para nuestro Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significado tiene en la vida cotidiana? El apóstol Pedro presenta un concepto del tiempo que fue una idea equivocada que tenía todas las comunidades del mundo entero, de que el tiempo era absoluto. Y Pedro presenta en su carta que el tiempo no es absoluto, que el tiempo es relativo. Y este texto muestra también, y en el capítulo 3, por eso se está dividiendo en 3 partes, mis hermanos queridos, si Dios es veraz, su palabra es verdad. El capítulo 3 de Primera de Pedro presenta los principios más adelantados de la ciencia, que nunca antes nadie lo pudo escribir. Entonces, si uno dice, la Biblia es un libro viejo, anticuado, no real, no actual, si tomamos una decisión en ese nivel, implicaría que conocemos todo lo que dice la Escritura, y al compararlo con el resto de libros, alguien podría afirmar que sea así.
Para ello tendría que descubrir todo lo que la Biblia dice y afirmar y decir que hay otros libros mejores que pueden decir mejores conceptos de lo que la Biblia dice. Si no lo han examinado la Biblia así, no se podría dar esa aseveración. Y fíjese en este tema científico. ¿Quién podría decir que Pedro definió principios del desarrollo del universo, de la creación del universo, del planeta Tierra, de lo que es el tiempo, de lo que es el espacio, de lo que es la velocidad, de lo que va a terminar el mundo después de lo que son todas las bombas de hidrógeno? Todo está en un solo capítulo. Por lo tanto, digo yo, confiemos en la descripción de la Escritura. Pero para poder entender de mejor forma, tenemos que ponernos de acuerdo en las definiciones. Si las definiciones no están claras, vamos a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué significa que Dios sea trascendente? La trascendencia es más allá de nuestro marco de referencia. Ustedes y yo definimos las cosas en función de nuestro marco de referencia. Si nuestro marco de referencia es limitada, nuestros conceptos van a incidir en nuestras decisiones y posiblemente nos vamos a equivocar porque depende de nuestro marco de referencia. La trascendencia de Dios está dentro, fuera del hombre. No tiene limitaciones y tiene la capacidad de crear. Es la parte más grande. El Génesis se inicia diciendo: Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra crear, creó, es un verbo en el hebreo que dice que se está creando constantemente. Génesis, versículo 1 del capítulo 1. Y Él crea. El Salmo 8, del 3 al 4, Él dice, dice David: cuando yo veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto y digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste para gobernar sobre todos los animales que existen sobre la tierra, sobre las aves del cielo y sobre los peces del mar. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, dice David. ¿Qué está diciendo? Que ese Dios que nosotros tenemos no solamente ha creado un universo tan majestuoso, sino que le ha puesto al hombre para que sea administrador de todo lo creado. Y le ha dado una corona para su gobernabilidad, la corona de honra y de gloria. Honra que permite detener el furor y pasar por alto la ofensa. Esta característica de gobernabilidad está sentada en los principios de la Escritura y no habrá ser humano bajo el cielo que pueda escribir ningún libro que pueda mostrar el nivel de gobernabilidad que el hombre tiene, dicho en la Escritura, la corona de gloria y de honra. Que la gloria le permita detener el furor y la honra pasar por alto la ofensa. No hay ninguna, déjeme decir de esta manera, no hay ninguna cosmovisión sobre la tierra que presente tan espectacular definición como dice la Escritura. Pero ese Dios creador creó, por poner un ejemplo, una mariposa. Mire las circunstancias en las cuales nosotros estamos. Cuando miramos una mariposa, nos admiramos, ¿verdad? Pero hemos perdido la capacidad de asombro. Se nos ha hecho ya toda la creación rutina. Ah, sí, bonito, sí. Ah, sí, lindo. Hemos perdido el asombro. Dios hizo todo lo creado para llamarnos la atención.
nos dio una casa bella, una casa hermosa, para llamarnos la atención. Un ejemplo, la mariposa. Esta serie de curvas que ustedes ven medias raras. La matemática. ¿Se creó? ¿Alguien inventó la matemática? ¿O está implícita en la creación? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Se creó la matemática o está implícita en la naturaleza? Traten de imaginar el vuelo de esa mariposa, el movimiento de las alas. Esta curva se llama la curva de la mariposa. Se llama así, la curva de la mariposa. Y tiene esta ecuación. Tú que eres físico seguramente le has de haber manejado. Esta es la ecuación de la mariposa, del aleteo de la mariposa. ¿Puedes imaginarse lo que han creado? Es una maravilla, pues. Porque Dios es trascendente, es creador y le dio al ser humano la corona para la gobernabilidad. Honra y gloria, honra y gloria. Eso es la trascendencia de Dios. La inmanencia. El panteísmo tiene un problema al decir que todo es Dios. El panteísmo considera que Dios se aleja de la relación personal. Y del panteísmo surgió el hinduismo, el budismo y muchas religiones que son millones de personas que lo siguen. Nuestra fe en nuestro Dios hace que Él sea inmanente, sea personal, intrínseco a mi realidad. No solamente Dios creó el universo y el planeta Tierra para que yo viva, sino que están intrínsecamente relacionado con mi persona, que el texto dice que cuando yo lloro, Él guarda mis lágrimas en un frasquito y lo tiene guardado cerca de su corazón. Tan personal es Dios, tan inmanente es Él, que se preocupa por mi vida. Eso implica que existe nada fuera de Dios. Esa es la inmanencia de Él. Noten que no digo no existe nada fuera de Dios. Digo existe nada fuera de Dios. Porque si yo dijera no existe nada fuera de Dios, estaría utilizando una doble negación. Y la negación daría una afirmación. Por lo tanto, diría que hay algo fuera de Dios. Al decir no existe nada. Digo, existe nada fuera de Dios. Pero esa inmanencia de Dios me permite entender lo que es veracidad, justicia, belleza, verdad, como las que decía al principio. ¿Cuál es nuestra estructura del ADN? Es una cosa espectacular. Nuestras células, nuestra estructura celular es un diseño de una mente inteligente y que por supuesto al expresarlo Él nos dio bases para la toma de decisiones. El Salmo 139 dice que fui formado en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Por lo tanto, en la gestación se unen genes del varón y de la mujer. Por lo tanto, es falso que se intente por medio de la ley definir un matrimonio homosexual. Es falso. No puede sustentarse en la verdad una decisión así. Un sacerdote católico utilizó una ilustración muy interesante. Él dijo, los ecuatorianos del país del Ecuador, ¿podría poner una ley donde digan que los burros vuelan? ¿Creen ustedes que podría haber una ley así?
Claro que puede haber, hermanos, que pueda por la ley decir que los burros vuelan. Pero los burros no pueden volar. Tendrían que nacer con alas. Cojan la metáfora. La misma idea es que se establezca una ley, que haya un matrimonio homosexual. La metáfora es la misma. Por medio de la ley se quiere normar una conducta humana basado en lo falso, no en la verdad. Esto es tremendo entenderlo. Un hombre y una mujer, los genes del uno, los genes del otro, al combinarse, forman un ser humano. ¿Hombre con hombre? No. Por más cambios físicos y biológicos lo intenten hacer. No hay cómo. No se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad. Eso es una maravilla, que Dios nos hizo tan personales, que de los genes que nosotros tenemos se definen nuestro color de la piel, nuestro concepto del cuerpo. ¿Cómo se nace? Niño, niña. Punto. No hay otras mezclas. No es posible otras mezclas. Porque la ley natural de la biología produce solo eso. O varoncito o mujercita. No más. Imagínense, nuestra estructura social ha intentado legislar por medio de la ley el comportamiento de una sociedad. Y nunca a lo largo de la historia las leyes han podido modificar la conducta humana. Voy a ser un poco agudo. ¿Los 10 mandamientos han podido cambiar la conducta humana? No, hermanos. Solo Jesucristo, al venir acá a esta tierra, al hacerse pecado, hizo posible la transformación del ser humano y que un hombre nacido de nuevo pueda decir no al pecado, no la ley. Nadie puede legislar una comunidad y que sea esta saludable exclusivamente por el uso de la ley. Esto es importante entender. Dejen ponerlo de esta manera también. ¿Qué es la palabra dominio? La palabra dominio es conjunto de valores en donde la combinación de esos valores da como resultado una realidad basado en la verdad. Por eso el dominio, dicen los matemáticos, de una función es aquellos valores que se le asigna a la variable en donde al reemplazarlo la función es real. Eso es dominio. El rango es lo que produce el dominio. Y lo que produce el dominio debe tener significado y debe ser justo. Ahora miren, nuestra sociedad se entiende que se debe basar en ciertos principios para construir las bases de una estructura social que dé bienestar. Nos estamos matando, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. El Salmo 139, verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Fíjese lo que es Dios, tan personal, que estaba presente cuando usted y yo, que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él estaba presente ahí. Y da como resultado un ser humano que tiene significado. Nuestras hijas, con mi esposa y yo, tienen nuestros genes. Se parecen a nosotros, nuestra piel, nuestra forma de pensar, somos similares. Es una cosa espectacular abrazar a un hijo, resultado de la unión del amor entre los genes del papá y de la mamá. Es espectacular tener en los brazos un niño. ¿Qué va a pasar si es que estas leyes siguen?
Podrán haber adopciones porque físicamente no pueden tener hijos, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser un niño chiquitito que ve a un papá y a otro papá? ¿O a una mamá y a otra mamá? ¿Qué va a ser en sus mentes? ¿Cómo estamos formando la futura generación? Estamos rompiendo las bases de una sociedad. Pero debemos ser coherentes, hermanos. ¿Cómo debe responder la iglesia, por ejemplo, a lo que se está presentando ahorita en nuestro país? ¿Cómo debemos hacer? Déjenme ponerlo de esta manera. Mire cómo Pedro presenta. En el capítulo 2 presenta los conceptos de un liderazgo. De un liderazgo. Pedro dice en el capítulo 2 que Dios no tuvo empacho, voy a poner mis palabras, en castigar a los ángeles que se rebelaron. A Dios no le tembló la mano de emitir juicio y murieron todos en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé. No le tembló la mano, utilizando términos nuestros, ¿sí? No le tembló la mano a Dios para destruir a Sodoma y a Gomorra. No le tembló la mano. No le tembló la mano a Dios para disciplinar a Balaam, que tuvo que hablarle a través de la burra, porque era un líder codicioso, que utilizaba la palabra de Dios para buscar enriquecerse. No le tembló la mano para eliminar a un líder de esa naturaleza que utiliza la palabra de Dios para enriquecerse. Ejemplo, Balaam, que ni comprendió el principio aunque la burra le habló. Y termina el capítulo 2 diciendo que estos líderes falsos, que son lluvias sin agua, nubes sin agua. Dice el último verso, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Qué duro! Por esa razón debemos entender, hermanos queridos, iglesia amada, este es un ruego, una súplica. Como Pablo dice en el capítulo 4 del libro de Efesios: os ruego, hermanos, que andéis con honra en la vocación a la que han sido llamados. Pedro presenta este preámbulo para entender, aunque es un capítulo lleno de principios científicos, pero hay principios también fabulosos para definir la conducta humana. Dios usa la inmanencia con el ser humano para mostrar su trascendencia. A ver, esto es importante entender. Entonces, Dios puede usarme a mí por ser inmanente, personal, para que a través de esa relación inmanente conmigo yo pueda demostrar al mundo que Dios es trascendente. Mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. Versos 1 y 2 del capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro presenta los niveles de revelación y autoridad que ha habido a lo largo de la historia. Los profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles. Lo que ellos nos han compartido nos debe ayudar a nosotros para desarrollar una mente íntegra, una mente que sea pura, con entendimiento, que seamos
coherentes. Si se moviliza la iglesia en todo el Ecuador por defender este principio bíblico y en contra de la decisión de la Corte Constitucional, deberíamos ser coherentes. ¿Por qué no se levantó la iglesia cuando hubo un pastor evangélico que mató a una jovencita meses atrás? ¿Por qué no se levantó la iglesia? Si se moviliza la iglesia, ¿por qué no se moviliza por la corrupción que hay en el país? Un poco fuerte, ¿verdad? ¿Por qué dejamos pasar la corrupción? ¿Por qué dejamos pasar, hermanos? Hay niños violados por personas heterosexuales. ¿Por qué no salimos a protestar? ¿Por qué no salimos a protestar por la violación a los niños? Por los millones que mueren por el aborto. Voces que no se escuchan. ¿Por qué no salimos a protestar? ¿Por qué no salimos a protestar por la violencia interna de las familias y una buena parte de las familias evangélicas? ¿Hay o no hay violencia interna en las familias? Debemos ser coherentes en nuestros principios, debemos ser coherentes. Tener una mente honesta, íntegra, coherencia en nuestras decisiones. Hay en la iglesia personas, hombres y mujeres, que son miembros de la iglesia y que son adúlteros. ¿Hay? Sí. ¿No? Para muestra. Algunitos, sí. ¿Deberíamos dejar entrar en libertad a personas homosexuales? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos si alguien dice, papá, mamá, tengo estas tendencias? ¿Le mandamos fuera de la casa? ¿Nos empieza a dar vergüenza? ¿Le tapamos? Deberíamos ser coherentes, ¿verdad? Si levantamos al que está caído, redimir al perdido, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Yo con temor cuento esto. Un día me hablaron y dijeron que alguien quería hablar conmigo porque estaba pidiendo caridad por los carros. Y yo dije, está bien, que venga. Y subió una persona. Y apenas entró, el olor era insoportable. Yo le digo, ¿por qué huele tanto mal la oficina mía? Y entró un señor, era homosexual. Su rostro vivía, ¿dónde? Dormía en la basura, en los puentes. Y aunque es fuerte y sé que está grabando, él me dice que cuando de niño me violaron, y cuando me violaron, el diablo me habla y tengo paz cuando me siguen violando. Y dijo algo fuerte, que es difícil inclusive decir. Cuando eyaculan sobre mí, el diablo me habla y me da paz. ¿Qué cree que se debería haber hecho eso? Yo quiero ser mujer. Y recién me hicieron una operación de mis senos y se abrió el pecho. Quedé espantado, hermanos. De ahí provenía el mal olor. Se estaba pudriendo.
un médico sinvergüenza le cobró cualquier cantidad de dinero y le hizo mal una operación. Se estaba pudriendo. ¿Quién le abraza eso? ¿Quién le abraza? Por favor, necesita ser redimido. Un hombre así necesita ser redimido. Somos incoherentes. No sabemos cómo definir lo que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. La cultura nuestra ha sufrido cambios. Antes de Descartes era el dogma. Esto se cree, esto es. No había cómo razonar. No había cómo razonar. Se decía la iglesia y se creía. Vino Descartes. Cogito ergo sum, muy conocido. Pienso, luego existo. Y se dio paso al razonamiento para creer. Y se dividió la ciencia y la religión. Pasa el tiempo, ya no se piensa para creer. Se debe sentir para creer. Los niños menores pueden decidir su sexualidad según cómo sientan. A ver, por favor, chispas. ¿Dónde hay coherencia en eso? Que se decida por lo que se siente. Después pasó a la experiencia es la que vale. Y somos noveleros como iglesia. La experiencia. No los fundamentos de la coherencia en base a convicciones basados en la verdad. Somos noveleros. Desfilamos de iglesia a iglesia por noveleros. No tenemos convicciones basadas en la verdad. Luego llegó el sin propósito. Vivir por vivir. Comer por comer. Trabajar por trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el tiempo de oír por medio de los ojos y pensamos por medio de los sentidos y de las emociones. Esa es la sociedad que estamos enfrentando, licuándose. Se está licuando la sociedad. Pero en medio de los procesos debemos aprender a ser coherentes para defender la verdad. Versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Qué tremendo que es este verso. Lo dijo Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes serán puestas en función de lo que se sienta, en función de satisfacer deseos. Pues imaginas lo que es eso. O sea, yo puedo usar una ley para sembrar y legitimar un deseo. Chispas, esto es tremendo. Déjame decir con todo mi corazón, escúcheme, y lo digo con angustia inclusive. El placer tiene que costarnos o pasarnos factura por medio del dolor. El placer debe estar ligado al dolor. Cuando el placer está antes del dolor, el placer es ilegítimo. El placer es ilegítimo. Cuando el placer está antes del dolor. Cuando el dolor está primero que el placer es legítimo.
Quiero tener relaciones sexuales antes de casarme. Placer. Después viene el dolor. Las violaciones son el efecto de esa realidad. Tenemos un problema grave en nuestra forma de pensar y desarrollar lo que nosotros consideramos placer. En los últimos tiempos vendrán personas que tomarán decisiones en función de sus propios deseos. Cuando el placer es legítimo, me acerca más y más a Dios. Cuando el placer es ilegítimo, me aleja más y más de Dios. Y mientras más placeres ilegítimos desarrolle una sociedad, el juicio del Dios Santo espera ser ejecutado. El juicio de un Dios Santo espera ser ejecutado. La iglesia, columna y fundamento de la verdad. Debemos nosotros ser coherentes en defender el principio de lo que Dios es, trascendente e inmanente a la vez. El apóstol Pedro presenta el capítulo 3, como les decía, como algo fantástico que los hombres de ciencia no le han logrado ver. No le han logrado ver. Y nosotros a veces como iglesia hacemos de menos la ciencia. Pero la palabra de Dios tiene características fundamentales como las siguientes. Fíjese, verso número 5. Esto ignoran voluntariamente. ¿Quiénes ignoran voluntariamente? Los que deciden en base a los deseos, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Pedro dice que en los tiempos antiguos, dice él, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Hay un principio científico, por lo tanto, de la creación. La gente se burla de Dios. Dicen que la Biblia es un libro antiguo, no tiene peso, que se debe buscar otras opciones en vez de la Biblia para encontrar la verdad. Yo digo, sí es bueno, por supuesto, la lectura de libros. A mí me encanta leer. Le leo a C.S. Lewis. Pero aquí me dice que en el principio Dios creó el universo. Y mire, luego dice, y también la tierra, le separa al universo y la tierra. Por lo tanto, la tierra fue hecha después del universo. O en el proceso, la tierra es más joven que el universo. Dice Pedro, hoy se conoce que el universo tiene 13.5 billones de años y la tierra tiene 4.3 billones de años. Es más joven el sistema solar. Pero Pedro dice que hay dos cosas y lo dice en el texto. Y luego mire lo que dice el texto. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es que el planeta Tierra proviene del agua y por el agua subsiste? La iglesia muchas veces hace de menos lo que dice el texto bíblico, porque no relaciona trascendencia e inmanencia, porque no conecta lo soberano de la creación del universo de Dios a un Dios personal, intrínsecamente, que llega a su corazón y le da valores y principios eternos. Para que se asusten un poquito ustedes. Job 9 del 7 al 8.
Dice, Dios reprende el sol y el sol no sale. También apaga la luz de las estrellas. ¿Cómo? A ver, que Dios dice que apaga la luz de las estrellas. Por lo tanto, las estrellas mueren. Las estrellas mueren. Con su poder extiende el cielo. Eso implica que el universo no es finito, es infinito. Se sigue creando, se sigue extendiendo. Lo dijo Job. Perdón. ¿Por qué se hace de menos la palabra de Dios? ¿Qué base científica podríamos decir que esto existe? Recién se descubrió que el universo, después de Einstein, no era, como él dijo, Einstein, finito. Recién se descubrió. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra. ¿Cuáles son los cimientos de la tierra? Sí, se está suspendido en la nada. Dios dice que está sentado en el círculo de la tierra y mira desde lejos a las naciones y son polvo para Él. Pero ahí expresé que ya en Isaías sabía que la tierra era redonda y que extiende los cielos. Cuando llamó a las estrellas para que salgan, nazcan, aparecen todas en orden. Por lo tanto, la muerte y el nacimiento de las estrellas es un proceso continuo. Y déjeme decirlo, hermano querido, por lo que existen la muerte y el nacimiento de las estrellas en el origen del universo, el planeta Tierra tiene oro. El oro que nosotros tenemos es el resultado de la muerte y nacimiento de las estrellas, que en su origen se hizo. Y el capítulo 2 del libro del Génesis muestra que en el origen de la creación Dios puso a Adán y Eva en un Edén, donde habla ahí que el oro de Ávila, ese es nuestro Dios trascendente, inmanente. Y esto da origen a los agujeros negros, que recién se ha descubierto los agujeros negros. Déjenme poner solamente por este tema que es un poco, se me va a ir mucho el tiempo. Los agujeros negros alteran el espacio y el tiempo. Ya quedó un poco en desuso, por así decirlo, la ley de Newton de la gravitación universal. Hoy se sabe que el espacio se deforma. Y eso es el cimiento que Dios puso en la tierra. Cuando leímos ese texto, Dios puso el cimiento en la tierra. El espacio es el cimiento de la tierra, donde éste se deforma por el peso de la misma. Eso es Dios. ¿Por qué no le creemos a Dios si está formulando las leyes más grandes del origen del universo? Que hoy se está buscando una fórmula unificada de la física macroscópica y de la física microscópica. Los agujeros negros pueden existir donde el tiempo se detiene. Miren lo que dice. La ciencia dice que la luz no envejece. La luz no envejece. Cuando se mueven los cuerpos a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. La Biblia dice que Dios es luz, Dios no envejece. Los principios están en la Escritura. Si en el universo están principios definidos que recién hoy la ciencia lo descubre, ¿cómo no vamos a aceptar los principios de vida del ser humano, cuyos principios ayudan al desarrollo de una comunidad saludable? Lo atemporal, por lo tanto, es posible. Lo atemporal, que es la palabra ateo. Ateo, A significa que la parte negativa. Ateo,
No hay Dios. Sin Dios. A es sin Dios. Atemporal, sin tiempo. Sin tiempo. Por favor, escuchen, esto es recién meses atrás. Esto es un agujero negro, descubierto recién meses atrás. Pongan atención a lo que dice ahí. Lo que está aquí se necesitó, como ustedes leyeron, 2 días que se tomó las fotos, 2 años de análisis. El agujero negro está a 55 millones de años luz. Y Dios dijo ya en su palabra que Él crea estrellas nuevas y mueren también estrellas. Déjame decirles con todo mi corazón, no hay tiempo para demostrar, pero es posible hacerlo. De que sin el espacio, si el espacio es cero, la materia es cero, el tiempo es cero, es decir, nada en lo absoluto, algo tuvo que pasar para que de la nada absoluta surja algo fuera del tiempo, fuera del espacio. Es posible demostrar entonces lo que Dios dijo en el principio. Y Dios dijo que la luz sea. Y se inició el origen del universo. Y Stephen Hawking dijo que el agujero negro, uno de los científicos ilustres en este sentido, él dijo que el origen del universo, el famoso Big Bang, no es otra cosa que un agujero negro invertido. Él también señaló que no hizo falta que Dios exista para que se forme el universo. Pero se puede demostrar tranquilamente lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto y enfatizar? La Biblia es veraz, define el horizonte de sucesos, por así decirlo, del ser humano, su historia, su pasado, su presente, su futuro. No hay mejor expresión, como les decía al principio. La imaginación del hombre se debe ligar a la belleza de Dios. El razonamiento del hombre se debe ligar a la verdad de Dios. Las emociones del ser humano se deben ligar al amor de Dios. La conciencia del hombre se debe ligar. Esa conciencia tan importante se debe ligar a la santidad de Dios. Si nosotros reaccionamos a través de estos elementos de santidad, de belleza, de amor, de propósito, de verdad, entonces podemos generar situaciones que converjan y que haya coherencia para generar vidas saludables. Pero la iglesia tiene que entender estos puntos vitales y ser coherente en sus principios de vida. Nuestro hábitat, la tierra. Qué tremendo que es esto. Quiero que vivas en esta tierra, dijo Dios.
te voy a dar una tierra hermosa. Y nosotros lo estamos arruinando. Dios tenga misericordia de nosotros. Por efecto del tiempo, no vamos a ver, pero este video, por favor, es un video en donde muestra, es hecho por History Channel, un proceso científico que ellos hacen, donde demuestran que la tierra se basa en el agua para su subsistencia. En base a sus investigaciones de los meteoritos que descendieron en el momento que se construyó la tierra, ahí hablan de un porcentaje de agua que vino a través de esta invasión de meteoritos. Y este video presenta esa verdad, que fue hecho de agua y por el agua subsiste. Y mire lo que dice el texto. Y también la tierra que proviene del agua, y el agua subsiste. Y los primeros versículos del libro del Génesis habla este concepto del agua que está sobre la bóveda y el agua que está bajo la bóveda. La Biblia es una verdad maravillosa, hermanos queridos. Y si en el área de la ciencia la Biblia presenta estos principios, que está sujeto a que la gente pueda decir esto no es cierto, y que siempre la Biblia se irá airosa al respecto. El problema no es de la Biblia, sino que la iglesia no tiene preparados los hombres y mujeres necesarios para confrontar la realidad de la ciencia en base a los principios de la Biblia. Que sí es posible, hermano. Sí es posible. La trascendencia y la inmanencia de Dios se relaciona con el ser humano en el tiempo. Esto es hermoso. El tiempo de Dios es distinto al del hombre. Y es a la vez un tiempo que muestra lo que es Dios. El tiempo no es absoluto. Y como les decía en ese versículo, fíjese, aquí conocen. Este joven de aquí es un científico, estudia física pura. Puede demostrar la ley de Lorentz y la velocidad de la luz. Esto es Dios. Y termino con esto, hermano. La iglesia, columna y fundamento de la verdad, no una organización, sino organismo vivo, aunque debe estar bien organizada, está llamada a que las promesas de Dios basadas en la verdad, que muestran una realidad, que tienen significado, que se alinea a la justicia y a la misericordia. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, hermanos queridos, frente a lo que está pasando? ¿Podríamos nosotros demostrar la validez del matrimonio heterosexual con suficientes evidencias para que la gente perciba que eso es una hermosa realidad y que tiene significado? Podríamos mostrar que sí es posible arreglar los matrimonios y que los matrimonios evangélicos no se divorcien. Si la sociedad nos dice que si ustedes también se divorcian, entonces ¿qué? ¿De qué Dios hablan? ¿Podríamos nosotros mostrar a las autoridades la validez de la relación padres e hijos? ¿Que podemos restaurar el daño? Podríamos mostrar con evidencias que los principios de Dios permitirá que el hombre y la mujer jamás abusen de un niño. Podríamos nosotros demostrar que el sistema carcelario que se utiliza nunca logra sacar a una persona de su estilo de vida. Podríamos mostrar lo que aquí hace la iglesia, el Batán, de tener reuniones con mujeres que han salido de la cárcel y se les está abrazando a una mujer que ha salido de la cárcel
y se le abraza a sus hijos y se le extiende su mano. Podríamos reunirnos nosotros con nuestros hijos que tienen tendencias homosexuales y hablarles con amor y demostrarles que el agente externo llamado Dios, desde el punto de vista científico, para poner así y decirlo, tiene el poder de unificar lo sobrenatural y lo natural. Que la redención por medio de Jesucristo transforma vidas, cambia realidades. Que puedo yo gozarme con la realidad de Dios en tener, por así decirle, una experiencia vital en su palabra, y que el concepto del deseo y la satisfacción sean para Dios aprobados. ¿Podría yo demostrar que el deseo sexual es legítimo dentro del matrimonio? ¿Podría yo demostrar? Imagínese que el placer es equilibrado a través de la redención de Jesucristo, y que si el placer es legítimo me acerca más y más a Dios y me genera realmente una sociedad saludable. ¿Podría yo hablar como iglesia que la iglesia tiene el deber de extender las manos al caído y ayudarle a levantar con el poder del Espíritu Santo? Podría mostrar evidencias a la sociedad. Podríamos mostrar evidencias en el área de la ciencia, de la biología, basados en lo que dice el texto bíblico. Friedrich Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Él entraba a las iglesias y gritaba: le matamos a Dios. Y si le matamos a Dios, entonces ¿qué nos queda? La locura. Y en sus últimos días murió en esa condición de loco. Porque la iglesia no se prepara de tal manera para mostrar a la gente que Dios no ha muerto, que Dios es real y vivo, que puedo perdonar, que puedo levantar a la gente de su estilo de vida y mostrar el amor de Dios. Tenemos evidencias para demostrar esta realidad. Eso es el trabajo de la iglesia. Empezando por nosotros, por tener ética. Las iglesias se llenan, como les decía, con hermanos de una iglesia a otra que jalan. Imagínense esa incoherencia de pastores que jalan a otros hermanos de la iglesia para que se vayan a la iglesia local. Sin evangelismo, por noveleros, sin ética, sin valores. Podríamos demostrar que el ministerio pastoral es santo y puro y no tiene nada que ver con codicia. Podríamos demostrar y haya evidencia en ello. Es lo que debemos levantarnos, hermanos queridos. Trabajar y unirnos, amarnos, respetarnos, no criticarnos enseguida por cualquier falla que se tenga. El respeto implica en entender que uno también puede fallar, pero también ser veraces, ser firmes en los principios y aprender a vivir en familia y mostrar que el amor de Dios
sí es una realidad porque lo vivimos. Que la belleza de Dios sí es una realidad porque lo vivimos. Que los propósitos de Dios sí es una realidad porque lo vivimos. Que la verdad de Dios sí es una realidad porque lo vivimos. Que la santidad de Dios es una verdad porque lo vivimos. Hermanos, lo terrible que nos puede pasar es hablar de Dios sin ser de Dios. Hablar de Dios sin ser de Dios. Lamentablemente eso ocurre, hermanos queridos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Fuerte, maravillosa, directa y puntual. Danos, Señor, la plenitud de una vida que de ti dependa mis decisiones. Ayúdame a vivir la honestidad, la veracidad, la responsabilidad, la transparencia, la sensibilidad, el coraje, para que a través de tu revelación podamos mostrar la validez de tu palabra. Damos a la iglesia el Batán, Señor, este privilegio de ser una muestra de la evidencia de lo que es el valor, de lo que es la justicia y la misericordia. Danos la fortaleza de ser agentes de cambio para cambiar los destinos de la nación a través del más grande milagro de ti, Jesús, del poder del Evangelio, de la realidad, Señor, del amor que de ti viene. Mostrar al mundo que tu amor es real, porque lo vivimos, Señor. Cambia nuestra perspectiva de la vida. Ayúdanos, Señor, los unos y los otros, a tolerarnos, a amarnos, a buscar la santidad. Sí, llenos de la misericordia y la justicia tuya. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora te pedimos, oh Dios, que nos permitas diezmar y ofrendar con alegría de corazón, con gozo, Señor, porque también es una forma de adorarte a ti. Te alabamos, oh Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias por rescatarnos y darnos vida. Bendice al dador alegre. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús.